Vamos a desarrollar hoy en este teórico el equilibrio químico ácido-base en solución acuosa correspondiente a ácidos y bases débiles. El objetivo de esta clase va a ser comprender los equilibrios de especies, ácidos y bases débiles, realizar cálculos de pH, pOH, concentración de hidronios y de oxidrilos en equilibrios de los ácidos y bases débiles. Para lo cual vamos a repasar un poco las teorías ácido-base. Recordemos que existen tres teorías ácido-base: la teoría de Arrhenius, que fue modificada posteriormente por Bronsted y Lowry y posteriormente por Lewis. La teoría de Arrhenius hacía referencia a la definición de ácido como aquellas sustancias que eran capaces de entregar protones a la solución acuosa, es decir, al agua. En cambio, la base era aquella sustancia que podía entregar oxidrilos a la solución acuosa. Las reacciones ácido-base generaban siempre formación de agua y la ecuación que se desarrolla es que los protones más oxidrilos generan agua. Posteriormente, Bronsted y Lowry modificaron esa primera teoría dando alguna explicación que era más abarcativa, diciendo que los ácidos son aquellas sustancias dadores de protones, que las bases eran sustancias que podían aceptar esos protones y las reacciones ácido-base tenían relación con la transferencia protónica. En este caso, desarrollamos el concepto de pares ácido-base conjugados, diciendo que el ácido es aquella sustancia que tiene el protón y la base conjugada es la sustancia que la ha perdido. En toda reacción podemos reconocer los pares ácido-base. Si observamos esta reacción, en la ecuación vemos que un ácido teórico HA reacciona con una base B para darle un anión A y un catión BH. En esta reacción teórica podemos conocer los equilibrios y los pares ácido-base conjugados como un par ácido-base HA y su base conjugada como el anión A, y por otro lado la base B y su ácido conjugado como BH. Para ampliar estas teorías, Lewis desarrolló la teoría electrónica y en este caso decimos que un ácido es aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones. La base es el dador de ese par de electrones y en este caso la formación del enlace que se forma se llama enlace covalente coordinado o dativo. Es el caso del amoníaco que se transforma en ion amonio. Muy bien, haciendo referencia a esto, repasemos las tablas de ácido y base en solución acuosa. Podemos tener ácidos como el ácido bromídrico, en que su equilibrio de bromídrico más agua genera bromuro más hidronios y tiene una constante ácida que es muy grande. Así también el perclórico, el clorhídrico, el nítrico. Y tenemos otros ácidos que, por ejemplo, tienen constantes que son más pequeñas. Es así que podemos ver la constante del ácido fosfórico con un valor de 7,5 por 10 a la menos 3 o el ácido sulfídrico con un valor de constante de 1 por 10 a la menos 7. En estos casos decimos que esos ácidos que tienen valores de constante muy pequeñas se conocen como ácidos débiles. Repasemos entonces ahora la autoionización del agua, ya que todos estos ácidos o bases se ponen en solución acuosa. En ese caso, el agua genera una autoionización. La reacción que ocurre es que dos moléculas de agua se transforman en hidronios más oxidrilos en solución acuosa. Si queremos calcular el pH del agua teórica, es decir, agua destilada, es pH menos el logaritmo de la concentración de hidronios o pOH menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Si el valor de la K-Water a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14, podremos entonces discriminar de esa ecuación el valor de los protones, es decir, la concentración de los protones, que es 1 por 10 a la menos 7 molar. En ese caso, menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 molar nos da el pH del agua, que es 7. Sacando menos el logaritmo a toda la ecuación, es decir, menos el logaritmo de la K-Water, es decir, menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidronios, menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, nos queda la ecuación donde sabemos que pK-Water es igual a pH más pOH y en esa escala tenemos la escala de pH que no puede superar el valor de 14. Si conocemos el valor de pH, despejando de aquí, podríamos determinar el valor de pOH restando 14 menos valor de pH, el pOH, o viceversa.
Repasemos, por ejemplo, a nivel cotidiano, cuáles son los pH de algunas sustancias que conocemos. El pH del jugo gástrico, por ejemplo, es de 2. El del limón es de 2,3. El del vinagre es 2,9. Y así podemos ver que, por ejemplo, los tomates tienen pH 4,2. La leche de vaca 6,4. Todos esos corresponden a pH ácidos. Cuando el pH supera el valor de 7, tenemos pH básicos. La leche de magnesio tiene pH 10,5, la pasta de dientes 9,9. La sangre humana tiene un valor de pH muy restringido que está en torno al 7,4, más o menos un rango muy limitado. La saliva, por ejemplo, tiene un pH de 7,2. Esto determina las escalas de pH. Por debajo de 7 observamos en estas escalas pH ácidos, por encima de 7 pH básicos. Muchas veces esto se traduce en las cintas medidores de pH que se pueden utilizar en soluciones incoloras, por ejemplo, la que muchos de nosotros hemos utilizado para medir el pH del agua de las piscinas. Ahora vimos todo lo que es pH y sus escalas. Veamos cómo resolvemos el pH en ácidos fuertes en solución acuosa. Planteamos en el teórico una situación problemática donde dijimos que íbamos a calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,5 molar. Vamos a plantear los equilibrios y vamos a plantear las constantes involucradas. Vamos a hacer uso de aproximaciones y de ecuaciones obtenidas a través de la estequiometría para poder resolver esta situación. El ácido clorhídrico en agua es un ácido fuerte que está su posición del equilibrio muy desplazada hacia producto, generando cloruros más hidronios. A su vez, si planteamos el equilibrio del agua, donde tenemos hidronios más oxidrilos, podremos ver que la alta concentración de hidronios que se genera por la generación de hidronios que provienen del ácido clorhídrico desplaza la posición del equilibrio de los hidronios provenientes del agua hacia reactantes. Podemos deducir que si en el agua pura la concentración de hidronios es 1 por 10 a la menos 7 molar, este agregado de hidronios provenientes de un ácido fuerte desplazará la posición del equilibrio hacia el reactante y ese valor entonces va a ser mucho menor que 1 por 10 a la menos 7 molar. Esa es una de las primeras aproximaciones que podemos realizar siempre y cuando la concentración de nuestro ácido fuerte sea al menos 10 veces más grande que 1 por 10 a la menos 7 molar, es decir, 1 por 10 a la menos 6 molar, 1 por 10 a la menos 5 molar y así sucesivamente. Las constantes involucradas son la K ácida del ácido clorhídrico, que tiende a infinito, es decir, es un valor muy grande, va a ser igual a la concentración de cloruros en el equilibrio por la concentración molar de hidronios en el equilibrio sobre la concentración molar del ácido clorhídrico que quede en el momento del equilibrio. Y la concentración la reacción del agua, definida por hidronios más oxidrilo, va a determinar la K-water, que va a quedar igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de hidronios. Siempre y cuando la temperatura sea de 25 grados, el valor de la K-water será 1 por 10 a la menos 14 molar. En definitiva, despreciando los hidronios del agua, hemos logrado calcular el pH de esa solución de ácido fuerte como menos el logaritmo de la concentración del ácido. Directamente obtenemos el valor del pH, que va a ser igual a 0,3, restando 14 menos 0,3 obtendremos el valor de pOH y haciendo la inversa del logaritmo de estos valores obtendremos la concentración de oxidrilos y de hidronios en ese equilibrio. Hemos resuelto también durante el teórico una segunda situación problemática donde calculamos el pH de una solución de una base fuerte como por ejemplo el hidróxido de potasio de concentración 0,5 molar. Calculamos a partir de allí el pH, pOH, oxidrilos e hidronios planteando los equilibrios y las constantes involucradas. En este caso, el proceso de razonamiento es igual que en los ácidos fuertes. La diferencia es que acá lo que vamos a obtener es la concentración de oxidrilos. Y lo que vamos a despreciar, siempre y cuando sea conveniente, es la concentración de oxidrilos que provienen del agua. En este caso, obtenemos el pOH como menos el logaritmo de la concentración de la base y a partir de allí, restando 14 menos el pOH, obtendremos el pH. Inversa de los logaritmos de pH y pOH nos darán las respectivas concentraciones de oxidrilos y de protones en ese equilibrio.
Podemos deducir acá las fuerzas relativas de los ácidos y las bases, que pueden determinarse de dos formas, prácticamente con un pHímetro o a través de los valores de constantes K ácida o K básicas. Si el ácido es fuerte, generará una alta concentración de aniones y de protones, y si el ácido es débil, probablemente la concentración de protones y de oxidrilos, si fuera una base débil, serán mucho menores a iguales concentraciones. Estos ácidos débiles tienen sus valores en solución acuosa de constantes que están determinadas a 25 grados y que las podemos encontrar en tablas de constantes ácidas y básicas. Es decir, no necesitamos recordar de memoria estos valores. Entonces ahora vamos a plantear la resolución de un problema donde tengamos un ácido débil, como es el ácido fluorhídrico, y a partir de una concentración determinada vamos a calcular los valores de pH, pOH, oxidrilos e hidronios. El ácido fluorhídrico en solución acuosa más agua generará anión fluoruro más hidronios. Las concentraciones de fluoruros e hidronios van a ser mucho menores que las concentraciones que habría si lo que estuviéramos tratando es de un ácido fuerte. De todas maneras, esa concentración de hidronios va a desplazar la posición del equilibrio del agua hacia reactantes, haciendo que ese 1 por 10 a la menos 7 molar que hubiera sido la concentración de hidronios provenientes del agua sea incluso muchísimo menor. La K ácida involucrada va a ser una K ácida correspondiente a un ácido débil, su valor es 7 por 10 a la menos 4 y va a tener una expresión matemática que está determinada por concentración molar de fluoruros por concentración molar de hidronios sobre concentración molar de ácido fluorhídrico. Y como hemos hecho hasta ahora, también plantearemos el valor de la K-water con su expresión matemática. Para tratar de resolverlo es conveniente desarrollar una tabla del tipo de Excel donde vayamos completando lo que creemos que van a ser los valores que van a reemplazar. Inicialmente de ácido fluorhídrico hemos puesto una concentración 0,5 molar. También inicialmente sabemos que en el punto 0 no tendremos ni protones ni fluoruros. El cambio que esperamos en esa reacción es que esa concentración 0,5 molar disminuya, por eso escribimos menos X. También esperamos que en el equilibrio aumente la concentración de protones y de fluoruros, por eso escribimos más X en ambos casos. Finalmente tendremos una concentración de ácido fluorhídrico que va a ser igual a 0,5 menos X y una concentración de fluoruro que va a ser más X y de protones que va a ser más X. La concentración de protones y de fluoruros en el equilibrio es igual, lo sabemos porque la estequiometría de la reacción dice que por cada mol de fluoruro se genera un mol de hidronios. En consecuencia, podemos reemplazar en el numerador de nuestra ecuación los valores de X por X, obteniendo el valor de X cuadrado. Y en el denominador de nuestra ecuación, al final de la reacción tendremos la concentración 0,5 molar de fluorhídrico menos X. Eso va a ser igual a 7 por 10 a la menos 14. Esto lo podemos resolver de esta manera porque suponemos que los protones que vamos a considerar para calcular el pH son solamente los protones que vengan del ácido fluorhídrico. Si tuviéramos que resolver esta ecuación sin despreciar los protones que vienen del agua y sin hacer aproximaciones, deberíamos resolver una ecuación de segundo grado que sería igual. X al cuadrado va a ser igual a 7,1 por 10 a la menos 4 por 0,5 menos X. Haciendo las respectivas operaciones matemáticas obtendremos dos valores de X, una X sumando el valor de la raíz y una X restando. Si vemos estos valores, el valor de la X sumada es 0,019 y si obtenemos el otro valor de X como menos 0,019 y los reemplazamos dentro de nuestra planilla, podremos ver que puede generar concentraciones negativas. Entonces, el valor correcto de X es la X que surge de la suma de la reacción. Aproximaciones. Concentración de ácido menos X, decimos que es aproximadamente igual a la concentración de ácido, porque ese valor que se va a restar es prácticamente despreciable. En consecuencia, si resolvemos todo esto, podemos decir que para los ácidos débiles las concentraciones de protones van a ser igual a la raíz cuadrada de la concentración del ácido, dato del problema, por el valor de la K ácida.
Luego a eso, sacándole menos el logaritmo, tendremos la concentración, tendremos el pH, 14 menos pH nos dará el pOH y de esa manera también podemos determinar el valor de la concentración de oxidrilos. Básicamente, para resumir y para sacar algunas conclusiones, podemos decir que en la naturaleza la mayoría de los ácidos y bases son débiles, que para resolver estos ejercicios hay que primero plantear las reacciones, balancearlas, plantear las constantes de equilibrio, realizar las aproximaciones respectivas y al final realizar los cálculos de las concentraciones.